Muy buenas tardes, bienvenidos sean a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer compartir con ustedes a nuestros radioescuchas de Radio Amigos de Jesús, esta hora sus amigas Mónica Paredes y Yuli Mendoza. Pues los invito a iniciar ofreciendo nuestro programa por el Papa Francisco, por los sacerdotes, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre mí, que estoy en el corazón de María, tu esposa amada. Ven a orar en mí, abre mi mente y mi corazón para que yo pueda comprender este mensaje que tienes para mí hoy. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy les tenemos un programa clave para la maternidad espiritual sacerdotal. Lo titulamos Mi Madre escucha mi palabra y la cumple. Esta es la clave concreta que nos manifiesta Jesús en el Evangelio para ser consideradas sus madres. Esto es, escuchar su palabra y hacer su voluntad gozosamente, pues como lo hizo María. La Iglesia nos regala un método que nos llevará a crecer en la intimidad con Jesús, a la escucha de su palabra, dejando que nos transforme en sus discípulos. Este método es la Lectio Divina. María es considerada la perfecta discípula de Jesús, es nuestro modelo. Pero ¿cuáles son las condiciones para ser discípulo de Jesús? Ser llamado por Él para estar en su compañía, lo que implica una mirada de gracia y amor o una palabra de invitación capaz de remover cimientos y ofrecer una perspectiva diferente en la vida humana. Libre de apegos y abierta a la acción siempre nueva de Dios. 2. Responder de una manera personal y libre a esta llamada en la vida de cada día. El que es llamado deja todo para seguir al Maestro. Camina en búsqueda de plenitud y gozo. Y 3. Esto mismo se expresa en un seguimiento y un servicio. La respuesta adquiere la figura de un escuchar y un hacer. Vida la palabra de Jesús. Qué importante, Yuli, ¿verdad? Que se den estos dos aspectos. No nada más es suficiente saberte llamado, sino que hay que proceder en consecuencia, ¿verdad? Pues así María, le llamamos la perfecta discípula de Jesús, ¿verdad? Ella también es llamada por el Señor para una misión muy especial en la hora de la salvación. Cuando nos relata la visita del ángel, tiene mucho este aspecto de vocación y mucho de misión. Se anuncia la venida de Jesucristo, Señor y Salvador, pero se llama a María para que entregue su vida al servicio de la misión de su Hijo. Ya ves que le pide permiso, ¿verdad? Ella es la plenamente amada, y así se sentía. Es la agraciada por el Señor, la llena de gracia. Él se ha fijado en su pequeñez y en su debilidad, pero la ha engrandecido por la misión que le entrega al servicio de la obra de la salvación. Ella escucha la misión de Dios, referida toda a su Hijo. Lo que el ángel propone es totalmente novedoso y creativo. ¿Te imaginas, Yuli, que ella pudiera, cuándo había escuchado ella eso, no? Le presenta la misión. Vas a dar a luz un hijo cuyo nombre será Salvador, o sea, Jesús. Y será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Tendrá el trono de David y reinará para siempre. Será santo y se le llamará Hijo de Dios. Entonces haz de cuenta que le dice la misión y la importancia de su misión. Ser madre, pero ¿de quién? Del Altísimo. Y la respuesta libre y personal de María se expresa en palabras sencillas, cargadas de contenido. ¿Cuántas veces no hemos repetido con ella? Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Oye, Moni, y yo creo que como esta llamada para la vocación que tenemos, qué importante es que con toda esa libertad que el Señor nos dio, pero a la vez entregándole pues toda nuestra voluntad y nuestro ser, digamos junto con ella lo que aquí acabamos de leer. Aquí está la esclava del Señor. Así es. Hágase en mí y según tu palabra. Yo no sé bien todo lo que implica, pero confío en ti, Señor. Yo muchas veces me gusta mucho entrar en el corazón de María cuando meditamos los misterios gozosos de la Anunciación. Entro en María para pronunciar junto con ella ese fiat. Y le pido a nuestra Madre que cada vez vaya dándome esa disponibilidad, ¿verdad? Porque como dice Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pues sí queremos, pero luego a la mera hora. Y fíjate, y precisamente cuando estás viviendo esas etapas de crisis, ¿verdad? En tu interior, a mí me brota mucho esta palabra del Señor, hágase en mí. O sea, abandono, que es también pues un requisito para el discípulo. Así es. Y es como si María le dijera, Señor, aquí estoy disponible para la misión que me pides. Un acto de ofrenda, de disponibilidad total, súper total. Todo lo que sea plan de Dios, claro que ella sabía que no había cosa más perfecta que el plan de Dios, y es lo que nos muestra ella, ¿no? Con su ejemplo. Ella estaba acostumbrada a darle siempre su sí a Jesús, y de la misma manera debemos ejercitarnos en oír lo que Dios me quiere decir y decirle siempre sí. A mí me enseñó el Señor que cuando Él me inspiraba algo, por muy ilógico que pareciera, me enseñó a decirle sí y luego averiguaba, ¿no? Ahí luego averiguar ya lo pones en discernimiento, lo platicas con tu director espiritual, pero el primer paso que se hacía, aunque te suene ilógico o difícil o temeroso, ¿no? Y me ha gustado recordarlo en momentos porque ya me ha pasado varias veces, ¿no? Por eso sube a la montaña de Israel para compartir con la familia de Zacarías e Isabel la noticia alegre de la venida de la salvación en el hijo que ella lleva en su seno. Por eso va a Belén, la casa de David, para dar la luz allí donde nació el primer rey Mesías. Por eso lo lleva al templo, no para redimirlo como primogénito, sino para ofrecerlo a Dios en alabanza y sacrificio, en medio del gozo de una comunidad que resurge. Por eso lo acompaña en su primera Pascua a Jerusalén, y aunque lo pierde por 3 días, lo recupera y crece con él en sabiduría y gracia. Lucas propone aquí una primera síntesis en el corazón de María. María guarda y medita todos estos acontecimientos que se vuelven palabra de Dios para ella en su corazón. Y me imagino cómo María en sus tiempos de silencio, de comunión con Dios, cómo rumiaba, ¿no? Cómo rumiaba imagínate cada día viviendo con el niño Jesús en el tiempo que vivieron juntos como familia, pues qué riqueza, día a día. Es entonces mujer y discípula que aprende a leer los hechos, los acoge como palabra de vida y les guarda en el corazón. Y estos hechos son engendrar a su Hijo del Espíritu, el nacimiento maravilloso, el anuncio del ángel a los pastores, la alegría mesiánica del coro celestial que se ofrece como regalo en la tierra de los hombres, la acogida del Evangelio por los pobres y su alegría grande, la aceptación que los pastores tienen de su Hijo, acontecimientos concretos de una historia que se hace palabra para ella y para que acoge y guarda en su corazón. Y yo me imagino también, Mónica, cómo esos acontecimientos tan bellos que han de haber vivido como familia, y quizás muchas de las parábolas que nosotros escuchamos, pues era a lo mejor surgía de una vida cotidiana que iban a ver los borreguitos y observaba el pastor y María y Jesús pues gozaban, ¿no? Y
Y de ahí ya después, en esas meditaciones que tenían juntos, pues ahí surgían esas maravillosas parábolas que el Señor nos... Seguro las estuvo guardando por muchos años en su mente y su corazón, Jesús y María, antes de proclamarlas en su vida pública, ¿verdad? Sí, qué hermoso. La alianza de Dios con su pueblo termina con una serie de bendiciones y maldiciones, prometidas a quienes cumplieran o incumplieran los compromisos de esa alianza. El Salmo 1 declara: feliz al que se recrea en la ley del Señor y la susurra día y noche. El eclesiástico, por su parte, invita al discípulo de la sabiduría a un trabajo de acercamiento y de esfuerzo que le darán felicidad. Síguela, búscale y se te dará a conocer. Cuando la tengas, no la sueltes, porque al final hallarás en ella descanso y ella se convertirá en tu alegría. Y los proverbios declaran: feliz al hombre que encuentra sabiduría. Oye, Moni, y me estoy acordando de un tío que en paz descanse, mi tío Raimundo. Él era un hombre, era agricultor, o sea, se dedicaba a sembrar. Entonces, en el pueblito donde vivían, pues casi todos era gente muy católica, pero luego ya llegaron los hermanos protestantes. Y dice él cómo con su esposa se ponían pues a leer, ¿no?, la palabra de Dios. Pero él, sorprendido, me contó que cuando llegaban estos hermanos, cómo le brotaba del corazón la palabra de Dios. O sea, él que no había sido, era un hombre sumamente sencillo, o sea, no había estado tanto en grupos ni en estudios de la Biblia, simplemente tomaban la palabra del Señor, sus evangelios y lo rumiaban. Pero le sorprendía cómo cuando llegaban los hermanos protestantes le brotaba la respuesta a lo que ellos le proponían. Exactamente. Sí, qué maravilla. Pues eso es lo que hace la escucha y la rumia de la palabra, ¿verdad? Pues así era María. Y en el Evangelio de Lucas nos habla 15 veces de la palabra Macarios, que significa feliz. Y se les dice a todo aquel que acoge y vive la palabra del Evangelio. Son felices los pobres, los que tienen hambre y lloran, los que son odiados a causa de Cristo, ¿te acuerdas? Las bienaventuranzas. Son felices los que los que no se escandalizan por las obras de Cristo, y los que viven fuertemente la experiencia de Jesús que envía a predicar y sanar. Son felices los que mantienen en la vida una actitud vigilante y comprometida al servicio del reino y de los demás, y a los que dan con generosidad sin esperar recompensa de su esterilidad confían en la misericordia de Dios. Pero es más feliz María, la Madre de Jesús, capaz de sintetizar en sí misma toda la felicidad por ser la discípula perfecta del Señor. Ella cumple en su vida todas estas muestras de felicidad que nos narra el Evangelio de nuestro Señor. Ahora, en el relato de la visitación, Isabel, que hasta ahora había sido estéril, pero que con el anuncio del ángel se llenó de vida, porque ella también, acuérdate que por eso quedó Zacarías mudo, porque no le creyó al ángel cuando le anunció que Isabel quedaría encinta. Entonces, cuando recibe la visita de María, queda llena del Espíritu Santo ante la presencia de su Señor y estalla en clamores. Me encanta esta parte de cómo, sin saber nada, el Espíritu Santo te revela todo, ¿no? Y semejante mensaje, o sea, era el mensaje más grande que le revela ante la presencia de Jesús y María. Y entonces Isabel dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya sabía ella que en su vientre estaba el Mesías. Y luego le dice algo bien importante: feliz por haber creído, porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Entonces aquí nos habla de una dimensión muy importante. No nada más es escuchar la palabra de Dios, sino creérnosla, ¿no? Tantas promesas que hay en la Biblia, hay que acogerlas, hacerlas nuestras, porque si dice pedid y se os abrirá, pues ¿a quién se dirigía el Señor? Pues a mí,
A mí me dijo, pide, toca y se abrirá, pide y obtendrás, ¿no? Entonces, nos falta, cuando no creemos en estas promesas, nos falta fe. Y a mí me ha pasado, Yuli, que recibo promesas de parte del Señor y cuando estoy titubeando porque se está tardando el Señor en cumplir esa promesa, recuerdo esta parte de María, ¿no? Que le dice, dichosa tú por haber creído porque se te cumplirán las promesas. Entonces, apelo a mi poca fe y le digo a María, dame tu fe porque quiero creer. Necesito creer, quiero gozarme en creer que esa promesa me será cumplida, ¿no? Y bueno, por eso la misma María lo dirá más adelante. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esta bendición reconoce en ella a una mujer especial, escogida por Dios para colaborar en la salvación definitiva de los hombres en el nuevo Israel. Es la promesa de Dios a Israel: si obedece y vive la palabra del Señor, obtendrá sus promesas, ¿verdad? Y María es la presencia del nuevo Israel que escucha, acoge y vive la palabra. Y entonces, por consiguiente, recibe las promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Y con estas características, pues ella realmente pues nos confirma que ella es discípula de su hijo. Como en las bodas de Caná, cuando Juan nos comparte esta doble dimensión, cuando la madre de Jesús le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Claro. Y de hecho hay un dicho muy común aquí de la tierra, ¿no? Que te dicen que para que tú puedas mandar, pues tienes que saber obedecer y así, ¿no? Y pues María fue la primera y la más obediente entre todos, ¿no? Con esto que le dice ella a Jesús, hagan lo que él les diga, consejo que ella misma pues siempre seguía. Claro, sabía cuál era la clave. Miren, quieren salir del apuro, solo tienen que hacer lo que él les diga, ¿verdad? Y bien obedientes los sirvientes, porque, oye, ¿cómo? O sea, me mandas llenar estos tambos con un montón de agua. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Pero dijo la señora, doña María, sí, quisiéramos lo que él nos diga, pues obedecemos, ¿verdad? Y les dio el mejor de los vinos. Así es. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cómo podemos saber nosotros, Yuli, qué es lo que Jesús nos dice? Pues tenemos que orar y escucharlo en oración, escuchar su palabra. Sí. La vida toda de María al lado de su hijo se transforma en la palabra escuchada, que se hace vida en el seguimiento y el servicio al único Señor. Sí. Ella escuchó atentamente la palabra del Señor y creyó en ella. Uh-huh. La conservó cuidadosamente en su corazón. La hizo carne en su vida al engendrarla en su seno y darla al mundo. Por eso ya ves que se dice que María lo concibió primero en su corazón antes que en su cuerpo, ¿verdad? Si no lo hubiera creído al ángel, sí, no lo hubiera concebido en su corazón, sí, ¿verdad? Aún en medio de las dificultades propias de la vida que ponen en crisis la propia fe, María es pues la tierra buena donde ha caído la semilla de la palabra y ha pronunciado un fruto centuplicado. Es la discípula perfecta que se hace para nosotros que nos hace a nosotros una invitación a escuchar como ella la palabra de vida y a realizarla en nuestro quehacer diario para que el mundo tenga vida en Jesús. Claro, entendemos por qué se levanta la voz de aquella mujer del pueblo. ¿Te acuerdas que nos dice el Evangelio? Y ella iba pasando Jesús y proclama: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Esa mujer se ha de ver enorgullecido de Jesús, ¿no? Ha de haber visto sus obras y ha de haber dicho, wow para su mamá. Así le hacemos a veces nosotros, ¿verdad, claro, Yuli? Cuando vemos un sacerdote muy santo decimos, wow, su mamá, qué orgullosa de estar de este hijo, ¿no? Así dijo ella. Pero luego, ¿qué hizo Jesús? Jesús le devuelve la palabra y la alabanza y le ayuda a comprender a la comunidad que todos pueden ser felices como María si saben escuchar la palabra y guardarla como ella, porque Él les dice,
Más dichosa es porque ha escuchado la palabra, ¿verdad? María, él se estaba refiriendo a María, su madre, pero no era dichosa por haberla tenido solo en su seno y haberlo criado, sino porque escuchó su palabra. Fíjate qué hermosa referencia. Pero, ¿sabes? Yo me acuerdo lo que nos decía referencia un sacerdote, porque es lo que hace realmente que brote es guardarla. O sea, escuchar es el primer mandamiento, nos decía. Escuchar es el primer mandamiento, pero guardarla, esto entonces donde se hace vida, y es lo que hace María. Si no, no germina, ¿verdad? Si no, no germina, exactamente. Así. Y luego, fíjate, en este episodio nos comenta San Agustín que Jesús quiere quitar la atención de la maternidad entendida solo como un vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del espíritu que se forma en la escucha y la observancia de la palabra de Dios. María es dichosa porque antes de llevarla en su seno llevaba ya en su espíritu al Maestro y siguió toda su vida escuchándolo. Y cómo no, si decía cosas hermosas, ¿verdad? Jesús. Como, y fíjense, aquí está la primer clave de nuestra maternidad espiritual, ¿verdad? Jesús nos ha llamado a unirnos de tal manera a María que seamos junto con ella madre para Jesús, porque nos quiere sus discípulas muy atentas a escuchar su palabra, a rumiarla, a que quede tan encarnado en nuestro corazón que pueda brotar en actos, ¿verdad? En actos que den fruto, que sean testimonio de vida. Entonces, esa es la primera clave que nos da nuestro Señor en el Evangelio. Y también nos relata el Evangelio de Lucas. Cuando estaba Jesús lleno de gente, se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de toda la gente que le estaba pidiendo pues que lo sanara, ¿verdad? Y le avisaron, ya me imagino María mandándole un mensajito: dile a Jesús que su mamá está aquí afuera. Entonces, pues le avisan: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Si haces una pausa, mijito, tantito, déjame darte un beso, un abrazo. Entonces, ¿qué les responde nuestro Señor? Aprovecha, ¿no? Y es otra vez esa lección hermosa. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Así como están ellos allá afuera escuchando mi palabra y la han cumplido, así quiero que todos se consideren mi familia, mi madre y mis hermanos. Y ahí el Señor, yo me imagino, Yuli, Jesús, imaginándose a todas sus madres espirituales, ¿no? Fundidas en el corazón de María, que escucharían su palabra y estarían sedientas, ansiosas por cumplir la voluntad del Padre. Pues en Marcos, esto nos presenta en Lucas y en Marcos. En Marcos nos dice que su madre es quien hace la voluntad del Padre. Y eso lo veremos en otros temas, ¿verdad? Entonces es escuchar la palabra y cumplirla. ¿Qué significa cumplirla? Hacer la voluntad del Padre. ¿Se imaginan con cuánta reverencia y atención no escucharía María las palabras de su hijo mientras vivía en Nazaret? Oye, Yuli, ¿cómo serían estas charlas de sobremesa, verdad? ¿Cómo le platicaría Jesús lo que después fue a proclamar? Como tú decías, las parábolas, todo el mensaje que el Padre le había dado, que él mismo traía en su corazón. Yo creo que se daban muy buenas platicadas porque los dos al unísono del mismo palpitar del corazón, así como nos pasa a nosotras, Yuli, que hablamos con mucho gozo de los temas que nos unen, que somos afines. Ya imagino a Jesús. Oye, y aparte impregnados con esa sed de las almas, ¿no? Porque pues ahí estaba la Santísima Trinidad, o sea, María que pues habitaba por el Espíritu Santo, Dios Padre recreándose ahí en su Hijo, y con esa fecundidad de paternidad que estaba ahí. Y una vez me acuerdo que leí en el librito de Eli y yo, de Gabriela Bossi, que decían,
le invitaba a Jesús a Gabriela dice, lo que nosotros hacíamos en la casita de Nazaret era hablar de dos cosas, la gloria del Padre y el bien de las almas. Claro, porque aparte no eran ajenos a todo lo que estaba sucediendo en su mundo. O sea, ellos mismos eran víctimas de la opresión del gobierno, ¿no? De los romanos y todo eso. Ellos mismos veían cómo vivía la demás gente y esas ansias que no tendrían de que esa gente ya fuera, escuchara su palabra, que tuviera la esperanza de la venida del reino, o cuánta intercesión también no tendrían ellos dos por las cosas que veían, de la que quedó viuda, de los que el delincuente, el que fue enjuiciado injustamente, todo eso que nos platica el Señor en el Evangelio que sucedía, y ellos no eran ajenos a eso. Y sobre todo, ¿sabes qué, Mónica? Me viene porque toda la gracia que se iba a venir con la cruz, porque pues los sufrimientos para los cristianos no acabaron. Claro. Creo que hasta se multiplicaron. Sí. Porque fueron muy perseguidos. Pero ya tenían otra luz, ¿verdad? O sea, ya abierto el cielo ya para todas las almas, para los cristianos, pues ya tenía sus sufrimientos, ya tenían un oriente, ¿no? Un lugar hacia donde enfocarlos, pues que era nuestro Señor ofreciéndolo a la cruz. Y pues no sé, o sea, ya estaban ellos deseosos de abrirle la puerta a todas esas almas. De que supieran que había redención en el sufrimiento, ¿verdad? El valor salvífico del dolor, del sufrimiento, y el consuelo que también les iba a dar, claro. Que es como el Evangelio de hoy, ¿no? Sí. No, todo lo que, la belleza que nos presenta el Evangelio, porque por eso dice, acabamos de decir ahorita, dichoso el que escucha la palabra de Dios. Sí, nos hace dichosos, y lejos de ponernos triste por las cosas de las que nos prohíbe, nos alerta, deberíamos de gozarnos de que nos libre de la opresión del pecado, ¿verdad? Entonces, eso lo va dando la luz del Espíritu Santo. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Sí. No se necesita tener locuciones. Todo creyente está invitado a oír a Dios en la oración. Y esto yo lo he vivido mucho, que cuando uno se encuentra con, pues no sé, con alguna cosa en la vida, y dices, ay Señor, quiero escucharte y me gustaría escucharte, así que vine. Y ya el Señor te va llevando por el camino que, a través de su palabra, mediante la oración, pues el Señor no te va a dar la solución inmediata, pero va poco a poco, te va dando pistas. Pues a veces sí nos contesta muy rápido, ¿verdad, Julie? Solo Él sabe por qué nos dice rápido la solución, o Él nos manifiesta su voluntad del día a día, y a veces se tarda. Tiene mucho que ver, vamos a verla. Y al alimentarse, dice, no se necesita, bueno, repetimos, tener locuciones. Todo creyente está invitado a oír a Dios en la oración y alimentarse de la palabra mediante lo que se llama lectio divina. Así es. ¿Qué es la lectio divina? Pues es un camino hacia Dios. La expresión lectio divina procede del latín y significa la lectura orante de la Biblia. Se trata de una manera de profundizar en la escritura, no tanto desde el estudio, sino desde la oración, para llegar a un encuentro personal de tú a tú con Dios. Para practicarla hemos de tener claros algunos principios fundamentales. Verdaderamente Dios nos habla a través de la Biblia, tener la certeza. Dios habla a través de toda la Biblia. Cada pasaje debe leerse dentro del conjunto de toda la Biblia. No debemos sacarlos de su contexto. Claro, muy importante. La lectio supone que el que lee la Biblia tiene fe. Leemos la Biblia desde nuestra fe en Jesucristo, vivo en medio de nosotros. Y la lectura individual es imprescindible para hacer una lectura comunitaria. Se busca el crecimiento personal que me dice a mí hoy. Leer juntos tiene como fin enriquecernos mutuamente. Y esto tiene que ver porque hay grupos que hacen lección divina, pero lo importante no es qué le dice al otro o qué le dice a la comunidad. Esta lección divina que estamos presentándoles es qué me dice a mí, ¿verdad? Porque luego es muy común, no, pues es que yo creo que deberíamos como sociedad, y no.
O sea, aquí hacemos la lección divina con el propósito de que el Señor me hable a mi corazón y me vaya guiando en esa pedagogía que Él tiene para mi alma, ¿verdad? Y bueno, pues primero que todo, lo que hay que hacer para hacer una lección divina, pues es buscar un espacio con el adecuado silencio que facilite la oración. Un lugar donde uno pueda estar un rato cómodo y sabiendo que se dispone del tiempo suficiente para poder llevar a cabo todo el proceso, no que lo interrumpamos o que estemos rapidito, a ver, dime rápido, Señor. Pues no, así no fluye la cosa. Y entre las disposiciones del lector orante debe haber pues la fe, la apertura al espíritu, pureza de corazón, docilidad, espíritu de oración, pues una conversión continua, una comunión con la iglesia, muy importante. Y entre más dóciles seamos, mejor vamos a escuchar a Dios. ¿Sabes qué pasa? Que por eso se necesita también la sinceridad, porque no debemos engañarnos. O sea, si el Señor nos está marcando un punto de conversión en esta lectura orante, si nos sordeamos, bloqueamos el espíritu. Cuando Él nos alerta de algo que tenemos que convertirnos, nos da la gracia para convertirnos, pero tenemos que estar dispuestos a convertirnos, ¿verdad? Al iniciar siempre hemos de pedir al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles, haciendo posible su comprensión y aceptación de Jesús. Eso mismo Él va a venir a hacerlo en nosotros, para que la palabra sea engendradora de vida y verdad, porque la palabra de Jesús es viva y cuando llega al corazón actúa, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Es importante hacer 4 lecturas. La lección divina consta de 4 pasos y 4 lecturas. Yo he visto algunas lecciones divinas, porque mira, en general hay 2 tipos de lección divina: la escolástica y la monástica. La escolástica se dirige mucho al estudio de la Biblia y esa no es la que nos va a ayudar a hacer esta oración. La que estamos presentando aquí es la monástica, en la que lo que importa es que yo escuche lo que Dios quiere de mí y luego yo le pueda contestar. Es la oración personal. Entonces, y esta requiere que en cada uno de los pasos hagamos otra vez la lectura. Hay gente que nada más la lee una vez y luego sigue los 4 pasos, pero fíjense, es bien importante las 4 lecturas y por eso es que no debemos andar a prisas, ¿sí? Porque cada vez que leemos el texto bíblico es como si aráramos la tierra. Y la semilla no puede caer en una tierra sin arar. ¿Por qué? Porque pasa lo de la parábola del sembrador. Viene el pájaro y se la come, o si no queda profundamente se seca, o se queda en el camino, ¿me entiendes? Tiene que caer en el hoyito. Entonces, ¿y ese hoyito qué lo forma? Cada lectura, ¿sí? Y a veces no es suficiente con 4, o la mayoría de las veces volvemos al texto varias veces, con paz, con paciencia. Yo soy testigo, tengo como 5 o 6 años haciendo lección divina y soy testigo de que muchas veces se necesita más lectura con paciencia. Y lo que no te dijo en la 5ª lectura, te lo dice en la 6ª, ¿no? Y no puede uno decir, ay, ya no lo voy a leer porque finalmente en esta no me quiso decir nada. No, podemos seguir leyéndola. Entonces, todos hemos tenido esta experiencia de que cuando lees algo rápido, no captas y luego no recuerdas lo bonito que decía. Ay, oye, ¿viste esa reflexión? Ay, qué bonita, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía? Pues no sé, pero estaba hermosa. Porque no la rumiaste. No te detuviste a que te hablara, a interpelarla, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a ver con más calma los 4 pasos. El primer paso, que es la lectura. La Biblia, Dios tiene mucho que decirnos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre el momento histórico que vivimos. La lectura busca la dulzura de Dios y como es el punto de partida, debe hacerse con atención y respeto, con el corazón.
Él me está hablando a mí. Y esto es bien importante lo que dice aquí al final, porque cuando estás aprendiendo la lectio divina y a lo mejor tuviste un problema con tu esposo, con tu hija y así, y escucha, lees el evangelio y dices, mira, para mi esposo, no, para mi hijo, no. Aquí es bien importante que es, y ya lo hemos estado mencionando, es personal y lo que te está diciendo a ti, en primera persona. Y aquí lo dice, Él me está hablando a mí. Y no es egoísmo, ¿no? Sino que el Señor empieza a trabajar en tu alma. Se recomienda al inicio de semana elegir el Evangelio del siguiente domingo para leerlo durante toda la semana. Esto es bien importante, Julie, porque para lograr que la semilla quede profundamente se necesitan muchas lecturas. Entonces, te sientes, por ejemplo, un lunes, un martes, haces la lección divina del siguiente domingo y luego la retomas el martes, el miércoles, el jueves. El día que el sacerdote proclama el Evangelio, tu corazón está totalmente preparado, abierto a que se dé ese fruto, ¿no? Si tú lo podemos hacer diario con un Evangelio del día, ¿no? Sin embargo, se recomienda hacer, si vas a entrar en esa disciplina, hacerlo por toda una semana, el Evangelio del domingo. Y finalmente ya sabemos que en 4 años terminamos la Biblia, ¿no? No, bueno, el Evangelio siempre será el Evangelio, no será toda la Biblia, pero con calma el Señor irá transformando nuestro corazón y encarnando su palabra en nuestra vida. Una vez escogido el Evangelio, se trata de leer y releer el texto, identificando los personajes, la acción y la acción. No se trata de un estudio en profundidad, pero sí es bueno preguntarse por el contexto y los destinatarios para averiguar qué es lo que el autor quiso decir. Al final escogemos una palabra o frase que nos haya llamado la atención para rumiarla o repetirla en este momento, durante todo nuestro día y durante la semana, como una gota de agua que cae constantemente sobre la roca hasta horadarla. Así debe caer la palabra de Dios hasta penetrar el corazón y lograr transformar nuestra persona. En este proceso lento pero real, el Espíritu presente y verdaderamente en la palabra es el que realiza esa transformación. A veces esta palabra nos indica lo que el Señor me pide y puede ser que se repita en semanas. Puede ser que no me diga mucho, pero al rumiarla se va encarnando en mí, haciendo su obra ocultamente. Así es. Y el segundo paso se llama meditatio o meditación. Aquí lo fundamental es llegar a comprender cuál es el mensaje que este pasaje tiene para mí. Debemos estar atentas a una idea o reflexión que cruce por nuestra mente. Esto se realiza rumiando, masticando la palabra en nuestro interior, de modo que pase de la boca, de la mente al corazón. Es aquí donde se establece el diálogo entre lo que Dios nos dice en su palabra y lo que sucede en nuestra vida. Se medita reflexionando. Nos pueden ayudar algunas preguntas como estas. ¿Qué diferencias y parecidos hay entre lo que estoy leyendo y mi vida? ¿Qué cambio debería hacer en mi vida? ¿Y qué debería crecer en mí? ¿Verdad? El tercer paso es la oratio, oración. Si hasta ahora habíamos escuchado a Dios, su mensaje para mí, ahora esa escucha nos mueve a dirigirnos a Él, a darle una respuesta movido por el Espíritu. En la oración entran en juego el corazón y los sentimientos. Es una respuesta profundamente nuestra que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. Así es. El cuarto paso es la contemplatio o contemplación. La contemplación es el punto de llegada de la lectio divina. Es la actitud de quien se sumerge en lo meditado para descubrir y saborear en los acontecimientos la presencia activa de Dios a través de su palabra. Además nos invita a comprometernos con la transformación de la historia que la palabra de Dios provoca.
en vez de ser una evasión de la realidad, es una profundización de ella para descubrir cómo colaborar con Dios en su designio de salvación para la humanidad, empezando por mí, ¿verdad? Muchas veces se ha añadido a estos 4 plazos clásicos alguno más. Por ejemplo, a los preparativos se le ha denominado statio, preparación, y se trataría de estar a la espera, ponerse a la escucha, disponerse interiormente haciendo silencio. Conocido es el 5º paso, actio, acción. Se trata de que la escucha orante de la palabra de Dios debe llevarnos al compromiso, a que en la vida cotidiana se refleje lo que hemos orado. Algunos han intercalado otros pasos entre la contemplación y la acción, discretio, discernimiento, que es tratar de distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y también la colatio, intercomunicación, cuando se dialoga con otros la propia respuesta a la palabra. Pero estos 2 pasos de alguna manera ya estarían también incluidos en lo que hemos visto. Sobre todo lo que quiere darse a entender es que no se utilice la lectio como un ejercicio de individualismo, sino que nos lleve al compromiso. Por eso, para no complicarnos, como método clásico, nos quedamos con los 4 pasos que ya hemos estado viendo. Y también es importante de estos 4 pasos es que una vez que nos ejercitamos o ya tenemos experiencia, el Espíritu Santo puede no respetar esos pasos. A lo mejor él en la primera lectura ya me dio todo el mensaje, a lo mejor en la primera lectura ya le estoy yo diciendo algo al Señor, o ya me llevó a la contemplación, ¿no? Entonces, hace el diálogo constante, o sea, él me dice, yo le digo, él me dice, yo le digo. Entonces, y es muy importante darle libertad al Espíritu, pero eso es cuando ya tienes un poquito de experiencia, no creas que mucho, se necesita, ¿no? Pues otra cosa muy importante que es la escucha, que es necesario al acercarse a la palabra de Dios, que lo hagamos con reverencia y actitud atenta. Se suele recordar el pasaje en que Moisés, ante la zarza ardiente, contempla y Dios le dice: descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. La palabra de Dios es para nosotros como la zarza, un misterio atrayente. Pero hemos de acercarnos descalzándonos de todo aquello que nos impide acogerla como merece. O sea, los ruidos, las prisas, las preocupaciones, los prejuicios, ¿verdad? ¿Sabes cuál prejuicio obstaculiza mucho? El decir, yo ya leí ese pasaje y antes ya me había dicho una cosa. Pero tenemos que recordar que cada día nos dice algo nuevo. Cuando yo aprendí la lección divina, tuve que purificar mucho esta parte. Ay, esta ya me la sé y me encanta porque me dijo una vez algo que me gustó mucho, ¿no? Pero no, tenemos que escucharla, leerla con oídos nuevos, con una actitud nueva, porque puede ser que nos recuerde él o puede ser que nos quiera decir algo diferente, ¿no? Y como dicen algunos sacerdotes, bueno, como es realmente, pues la palabra de Dios está viva. Uh-huh. Y se adapta a nuestras circunstancias actuales. Uh-huh. Entonces, pues hay que hacerlo también con mucho amor, como quien lee la carta romántica del amado. El Señor no nos regaña, el Señor nos alerta. No me gusta cuando hay personas que no han purificado bien su idea de Dios y dicen, es que yo abrí la palabra y el Señor me regañó y me está anunciando un castigo. Le digo, espérate, pues ¿en cuál Dios te estás pensando, verdad? No. Cuando Dios quiere nuestra conversión, nos lo dice, nos hace una dulce invitación. Nos invita a que nos convirtamos por nuestro bien, para que seamos dichosos. Y Él no nos anda regañando y castigando y todo, no. Claro, si nos dice una vez y no le hicimos caso, por ejemplo, me está diciendo en esta palabra que perdone a mi suegra, ¿no? Ya ves que hay mucho conflicto entre algunas familias. Que perdone a mi hermano que se llevó la herencia, pero no, que me pida lo que quiera, pero eso no. Estamos obstruyendo al Espíritu Santo. Sin embargo,
puede ser que llegue otra lectura y nos vuelva a decir lo mismo. Y puede ser que tu temperamento, tu razón o algo, y requiera mucha insistencia del Espíritu Santo. Pero bueno, ya esa es una cuestión como el Espíritu Santo trata a cada uno de sus hijos. También hay que tener un compromiso de vida. Si Él nos está diciendo perdona, pues hay que perdonar. Pedirle ayuda para que nos ayude a perdonar, ¿no? La lección divina requiere una armonía entre lo que oramos y lo que vivimos, que nos lleve a una decisión radical y constante de vivir según el Evangelio, de seguir a Jesús como discípulos. Mucha clase de Biblia, pero su vida no cambia, sigue con rencores, sigue con puñaladas por la espalda, calumniando y difamando. Oye, no, debe de haber una congruencia. Si esto no lo tenemos claro y queremos hacer compatible la fe con una vida desordenada, la lección divina no puede dar fruto ninguno. Entonces, el Señor hace su parte, nos da su palabra que tiene vida. ¿Y cuál es nuestra parte? Ser dóciles y entrar en acción según lo que nos dijo en esa lección divina, ¿verdad? Como lo hacía María. Pues la otra muy importante es la perseverancia. Nosotros somos muy impacientes y queremos ver enseguida los resultados. Señor, necesito saber qué hacer en esta circunstancia. A ver, dímelo. Pero no. El Señor tiene una pedagogía más pausada. La palabra leída, meditada y orada y contemplada es en nosotros como una semilla que da fruto de forma misteriosa, según los planes de Dios. Por eso la lección requiere a través de los años. Pero ¿verdad, Yuli? Una vez que empiezas con esta práctica de la lección divina, ya no la quieres dejar, porque sabes que realmente el Señor te habla ahí y llegas a un punto en que necesitas escucharlo. Es un gozo escuchar su mensaje para mí. Y bueno, pues cuando se hace la lección divina en comunidad, pues facilita el aprendizaje, nos ayuda a perseverar, nos ilumina frecuentemente. Con lo que le dijo al otro, completa muchas veces mi mensaje, ¿no? O hay veces que una misma palabra nos dice cosas totalmente diferentes, pero siempre aprendemos. El grupo de creyentes que frecuentemente escuchan juntos la palabra de Dios es expresión de la iglesia, ¿verdad? De comunidad. Esta palabra viva y eficaz nos impulsará a vivir según las enseñanzas de Jesús y a hacer presencia suya en medio del mundo. Nos podemos apoyar mutuamente y a veces cuando nuestra fe esté vacilante, mira, me acuerdo una vez, una de mis amigas tenía está diciendo, le dijimos, ve, esa es una promesa, tómala, acógete a ella, le dijimos. O sea, le estábamos ayudando a tener fe en esa palabra, ¿no? Eso es padrísimo. Entonces, desde el corazón de María, se trata de invitar a María a que ella nos ayude a oír a Dios y nos diga cómo imitarlo, cómo imitar a María en lo que Dios nos está pidiendo. Es decir, ya no te separas de ella, ¿no? Y ella es testigo de esta oración entre Dios y uno. Entonces le pedimos, ay María, aquí Jesús me está pidiendo que sea valiente, ayúdame. O me está pidiendo que sea más sencilla o más tierna o más dócil, lo que sea que el Señor nos esté diciendo. Entonces María es nuestra madre, nuestra cómplice, nuestra amiga que nos ayuda, ¿no? Y maestra. Así es. Bueno, pues aquí la invitación, después de todo esto que hemos estado meditando, pues es a que seamos como María, como la amiga de Jesús, María de Betania, que cuando lo recibió en su casa se sentó a sus pies para escuchar su palabra. Ella escogió la mejor parte y nadie se la quitaría. Y a mí esta lectura me gusta mucho gozarme y me gozo con ella, con la amiga de Jesús, con María, porque Marta andaba pues ajetreada y aquí es el llamado del Señor, pues escoger la mejor parte y a desapegarnos de todo aquello que nos permite recibir esa mejor parte que nos quiere dar el Señor. Así es. Porque Él nos está llamando, pero pues tenemos que dejar todo lo que nos está pues deteniendo. Así es.
Fíjate que hay un libro muy bonito que se llama La mejor parte, del padre Thomas Keating, que les recomiendo lo busquen en internet. Habla todo acerca de esta parte que sucedió, ¿verdad? Cuando Jesús seguido llegaba a la casa de esta familia que quería mucho, Lázaro, Marta y María, en Betania. Pues dice el evangelio que llegaba a descansar a su casa. Haz de cuenta que los únicos amigos que se le conocían, aparte de sus apóstoles, ¿no? Entonces me encanta mucho porque dice el padre Thomas Keating que mientras María se sentaba a los pies de Jesús con esa avidez de escuchar su palabra, y no me importa que mi hermana me esté llamando, yo no me puedo separar de ese Señor que me atrae con esa fuerza, con esas palabras, con ese carisma, esa ternura. Esa disposición de María estaba haciendo que su alma fuera sumamente fecunda de recibir la palabra de Dios, de tal forma que la palabra de Jesús se estaba encarnando en ella. Ella se estaba transformando en eso que Jesús le estaba contando. Y así debería ser nuestra actitud. Oye, cada vez que vamos a misa, tener esa actitud, renovar en nosotros ese saber que es el Señor el que me va a hablar. Primer lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, en cada una me habla nuestro Señor. Y si se dan cuenta, estas lecturas están hiladas, tienen un mismo tema en común y se complementan. Entonces, buscar ese tema, y ese tema que siempre me va a decir a mí algo, ¿no? Y ir con esa avidez, como iba María a los pies del Maestro, porque necesitamos nutrirnos de esa palabra. Entonces diariamente hacemos nuestra lección divina, y luego cuando vamos a la misa diaria, de preferencia, con esa misma avidez, decir, a ver, ¿qué me va a decir hoy el Señor? ¿No? Y quedarme también en ese evangelio con una palabra. Y a veces me pasa a mí, yo creo que a todo el mundo le pasa, que estás escuchando la palabra de Dios y te llama la atención una frase, y ahí te quedas y luego ya no escuchaste lo demás. Y luego estás a ver que el Padre diga algo, por favor, al respecto, ¿verdad? Pero qué importante es quedarse con una palabra, ¿no? Y entonces hacerlo vida. Lo malo es que nuestra condición humana requiere de mucho arado, mucho arado para llegar a la transformación. Entonces no podemos perder oportunidad, ¿no? Y como María, nuestra mamá, porque no solamente, o sea, aquí con lo que estamos nosotros platicando, pues no significa que estemos poniendo pues los actos de Marta como, ¿verdad? Como malos. Como malos, ¿no? Sino, como al inicio estuvimos leyendo en María, pues como es la discípula de nuestro Señor, como de esa oración que ella tuvo en silencio, que es cuando viene el ángel y tiene todo, pues la encarnación del Verbo, después el mismo Espíritu Santo se la lleva a hacer acción. Así es. Entonces, ese es el mismo llamado para nosotros. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que le pasaba a Marta. Es que, ¿qué le dice Jesús? Una sola cosa es necesaria, ¿no? Entonces, a lo mejor ya estaba la comida, pero Marta quería echarle mucha crema a los tacos, ¿no? Puede ser. Hablando en cuestión de comida, ¿no? Entonces, a ver, Jesús no quiere grandes banquetes. Él no necesita grandes banquetes. Es, dame lo que sea para aplacar la tripa, ¿no? Por decir, y siéntate conmigo, atiende a la visita, aprovecha, ¿no? Y yo he visto, ¿no? Que así pasa en algunas personas, y les decimos, no hombre, no andes de Marta, vente a sentar acá como María, a escuchar la riqueza de la conversación que se da entre familia, o cuando viene un sacerdote o un invitado, ¿no? Oye, Moni, ¿y no será también, pues que por eso la palabra de Dios es tan rica? Porque también quizás sea que el Señor nos está llamando a quitarnos todos esos apegos que nos permiten amarlo con pureza de corazón. Así es, sí. Y poder recibir su palabra y dar fruto. Porque pues hay muchas cosas, tú vas al Santísimo o vas a misa a veces y traes tanta cosa, o el Señor te está llamando y no vas. Así es. Déjame, nada más le doy una trapeadita a la casa, ¿no? A ver, prioricemos. Si el Señor te llama,
deja todo. Claro, no, aquí es muy importante establecer los deberes de Estado, ¿verdad? Pero cuando amas al Señor, te organizas, ¿no? Y en las mañanas que los niños están en la escuela, es tu mañana, ¿no? Si no trabajas. O si tú trabajas, tienes que atender a tu familia, pero necesitas un tiempo para ti. ¿Y qué mejor tiempo que irte a los pies del maestro? Ahí donde necesitas regenerarte, donde necesitas tomar fuerza, donde necesitas que tome tu yugo. O sea, por donde le veas, hay que buscar un tiempito para estar con nuestro Señor, para escucharlo. ¿Cómo podemos andar por la vida haciendo cosas sin saber qué es su voluntad? Y esto va para los sacerdotes muy fuerte, porque ellos están siendo Jesús en todo su trabajo pastoral y necesitan todas las mañanas sentarse a los pies del maestro y decirle, ¿qué vamos a hacer hoy juntos? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Tengo 1000 compromisos, toda la gente me necesita. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Qué tengo que dejar? Bueno, no vayas al gym, ve a atender a la señora que se está muriendo, ¿no? Pero, ¿cómo van a saber ellos si no le preguntan al Señor? Entonces, oremos para que esta parte importante del día de un sacerdote, de la vida de un sacerdote, quede como prioridad, estar con nuestro Señor a solas. Ya la devoción que vemos en la misa cuando celebran la Eucaristía, esa devoción es fruto del tiempo de intimidad que ellos tienen con nuestro Señor, ¿verdad? Te das cuenta cuando un sacerdote no tiene esa intimidad. Entonces, nosotros como madres espirituales, ¿qué tenemos que hacer, Yuli? Todo lo que hacemos es para suplir al sacerdote. Entonces, nuestra oración, muchas veces en la Lección Divina, el Señor nos revela qué orar para el sacerdote, ¿verdad? Y entonces, oramos para que el sacerdote tenga eso que necesita. Entonces, pues, con esto terminamos este programa de hoy, que es riquísimo para nuestra vocación, y pues les invito a acompañarnos todos los jueves a las 5:30. También tenemos todas nuestras horas santas en Radio Amigos de Jesús, todos los miércoles a las 8:30, y cada primer viernes de mes nuestra misa a las 12. Y pues terminamos con la bendición de nuestro querido Padre Jorge Cavazos. Pues parece que no tiene el volumen suficiente. Vamos a verificar que tenga el volumen. Que la bendición del Señor de la vida sigan llenándolos de gracia y bienestar en todos los hogares en donde nos están escuchando. Así le pedimos a Jesús y a María que derramen en nosotros abundantes bendiciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Son mis deseos del Padre Jorge Cavazos desde mi corazón sacerdotal. Pues gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.